Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenida. Yo soy Maribel Paniagua y estoy encantada de que estés aquí. Hoy te traigo un video que forma parte de la serie de trastorno del espectro autista y es un guión de trabajo para la integración sensorial en alumnos con trastorno del espectro autista. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de cada 127 personas en el mundo tiene TEA. Muchos de ellos sin diagnóstico, lo cual duplica su sufrimiento o su batalla, aunque esta cifra puede variar según la metodología empleada. Un estudio global de Burden of Disease en 2021 reportó una prevalencia estandarizada por edad de 778.3 casos por cada 100,000 personas. En México, según los datos del INEGI, se estima que aproximadamente 1 de cada 115 niños en México tiene diagnóstico de TEA. Entonces, algunas estimaciones adicionales estiman que nacen alrededor de 6,200 personas con autismo cada año en México. Entonces, bueno, vamos a detenernos un poquito en los rasgos generales del trastorno del espectro autista porque es importante que los reubiquemos. Hay varios videos en este canal al respecto. El primero son dificultades en la comunicación, que puede ser que el alumno no se exprese o que tiene dificultades en la parte pragmática del lenguaje. Aquí en el canal también tenemos un video sobre los trastornos del lenguaje. Tiene una interacción social limitada, lo que le dificulta establecer relaciones, lo tiene que aprender, lo va a aprender, pero tu maestro, tu maestra tienes que enseñárselo, y se le dificulta compartir emociones si no lo hemos enseñado a hacerle y entender normas sociales. Entonces necesita más ayuda que otros alumnos para aprenderlo. Conductas repetitivas o restringidas, que son movimientos o rutinas como o con las manos, o la leo, etc. Y algunos intereses específicos y muy repetitivos, como todo es el hombre araña, todo es los dinosaurios, etc. Que esto se puede convertir en un potencial. Y lo que nos ocupa este video, que es la sensibilidad sensorial, que son reacciones intensas a estímulos como sonidos o luces intensas, muy intensas. Imagínate cuando traes un tremendo dolor de cabeza y está una luz parpadeante, así lo ve el niño. Entonces, su pensamiento es concreto, porque se basa en lo literal, en lo que escucha, pero también en el manejo en general del aprendizaje. Entonces, hoy nos detendremos en la hipo y la hipersensibilidad sensorial, y a esto se le llama desintegración sensorial, y vamos a ver sus manifestaciones y también qué podemos hacer. Entonces, las dificultades del sistema nervioso para registrar, filtrar, organizar e integrar estímulos, por ejemplo, el tacto, en la propiocepción, es decir, en la percepción de sí mismo, en lo vestibular, que es en esa capacidad de orientarnos y de equilibrarnos o de podernos mecer sin problema, en la visión, en la audición, en el olfato y el gusto, y responder de forma adaptativa. Eso son las dificultades sensoriales de un alumno. Entonces, estas pueden aparecer como hipersensibilidad, es decir, es demasiado aquello, me tapo los oídos, me tapo los ojos, me lanzo al suelo porque siento mucho calor y entonces en el suelo puedo sentir algo de frescura. O la hiposensibilidad, entonces como no siento, busco sentir y por eso doy patadas y doy golpes para poder tener la sensación y la percepción del otro. Son cosas que tienen que ver con el cerebro del niño y es algo que el niño o la niña no puede controlar, y que esperamos que tu maestro o tu maestra con esta información seas capaz de dar las ayudas pertinentes para la regulación o la integración sensorial que está desintegrada. Entonces, la desintegración sensorial es una dificultad para el niño. Se presenta a nivel del sistema nervioso central, no es algo controlable, es algo que necesita ayudas externas porque el mismo niño no lo puede organizar o no lo puede interpretar o no puede responder de manera adecuada. Entonces, cuando nuestro cerebro funciona de manera típica, el cerebro filtra y organiza la información para que la persona pueda concentrarse, adaptarse, responder de manera eficaz y adaptativa. En cambio, en la desintegración sensorial, la información llega de forma caótica y desorganizada, agresiva, lo que puede generar hipersensibilidad o hiposensibilidad, y entonces, bueno, pues genera dificultades prácticas y que nos problematizan a los docentes y a las familias, pero que podemos ayudarles.
Entonces voy a ponerte algunos ejemplos de manifestaciones de desintegración sensorial, por ejemplo, en el sistema táctil, algunos niños, sobre todo en su cabeza, en la espalda, no toleran etiquetas, calcetines apretados, y algunos de ustedes han de estarse reconociendo en esto. Compartimos muchos rasgos, muchas personas. No tolerar ciertas texturas, no tolerar cierto nivel de calor o de frío, rechazar algunos materiales como la pintura, la arena, la plastilina, la gelatina, por ejemplo. Y esto también pues se manifiesta en el gusto. Más adelante lo veremos. En el sistema propioceptivo, en esta percepción de mí mismo, de mis músculos y de mis articulaciones, pues busca morder objetos. Seguramente las educadoras que nos están escuchando podrán reconocerlo. Apretar fuerte, empujar o chocar. Le gusta caminar, anda descalzo todo el día y los maestros le quieren ponerle los zapatos y él se quita los zapatos porque necesita sentir esa presión en los pies y le cuesta medir sus fuerzas. Es decir, él da un golpecito, él siente que es un golpecito y es un guamazo contra el otro, ¿verdad? Rompe lápices, abrazamos fuerte o patea. En el sistema vestibular, que es esta capacidad que tenemos de equilibrarnos y de movernos y de controlar movimiento con estado estático, estos niños necesitan girar, a veces mover las manos para equilibrarse, estas estereotipas, o estarse balanceando constantemente hacia adelante, y ahí los vemos sentaditos haciendo esto o haciendo movimientos bruscos de cosas que uno no entiende por qué. En el sistema oral o en la deglución, pues comen demasiado rápido, mucho, a nosotros nos parece mucho, se atragantan, guardan comida en la boca o mastican objetos no comestibles como papel, como plástico, como la plastilina. Rechazan alimentos por textura, muchos de ellos solo aceptan papillas o al contrario buscan alimentos muy crujientes, y en este sentido habrá que hacer una educación del sentido del gusto para que el niño pueda ir tolerando paulatinamente y no forzada los alimentos. En el sistema auditivo y visual esto es lo más visible porque los niños tienden a taparse los oídos y agacharse, pues se tapan los oídos ante ruidos cotidianos como la campana, voces escolares, pero muchos de los sonidos que a ellos les molestan no son perceptibles para nosotros. Nosotros podemos decir, la educadora o la maestra se lanza al suelo de la nada, y esa nada es un sonido que él está oyendo, que está lejísimos. En una ocasión hicimos un seguimiento con un niño y viendo en qué hora se ponía ahí, nos pusimos muy atentos a ver qué había, y era un sonido de un tren que había lejísimos. Nosotros apenas lo percibíamos, pero para él era motivo de tirarse al suelo y taparse los oídos. Entonces, cuidemos mucho estar atentos a lo que pasa. Algunos niños se distraen o les molestan luces intensas, movimientos rápidos o entornos muy coloridos que no son ordenados según su percepción del niño, y esto es lo visual. En la interocepción, o sea, es decir, en las sensaciones internas, no detectan el hambre o no detectan la saciedad. Son los niños que comen, y uno dice, es que ¿cómo pudo comer tanto? Porque no se da de cuenta de que está lleno, y hay que enseñarle a darse cuenta cuando está lleno. Hay que enseñarle a reconocer esas sensaciones y no reconocer el frío o el calor. Entonces, decirles que la desintegración sensorial no es un mal comportamiento, ni es falta de disciplina, sino la expresión de un sistema nervioso que procesa los estímulos de una manera diferente a la tuya, maestro, maestra, directora, director, y que hay que ayudar al niño con esos procesos de estímulos, de procesarlos y de ser cada vez más adaptado a su contexto. Entonces, ¿cómo podemos ir distinguiendo esto? Ya les decía, se desnuda, se quita los zapatos, come muy rápido, se atraganta, se muerde la ropa, muerde objetos, aprieta, choca, pega, gira, salta, se tapa los oídos y le cuesta trabajo planificar, por ejemplo, para vestir, para comer, para organizar materiales. Esto, por supuesto, afecta todo el aprendizaje, afecta cómo integra la información sensorial y cómo se autorregula y cómo logra aprendizajes. Y por eso es tan importante que tu maestra sepas, tu maestro, qué vas a hacer con ese alumno. Entonces, bueno, con familias, ¿qué podemos hacer? Podemos crear rutinas sensoriales predecibles en casa y alistar al estudiante para la jornada escolar. Por ejemplo, en la vestimenta le podemos ir probando telas y ver cómo las tolera, etiquetas, cortar etiquetas, quitar costuras planas, ensayar calcetines sin costura. Hoy ya hay muchos calcetines sin costura, calzado con ajuste firme. Esto ayuda a la propiocepción, o sea, que le apriete un poco el piecito para que él tenga esa presión por la que se quite el zapato para sentir el suelo. Un kit de ropa en la escuela para
para emergencia, como calcetines alternativos o playeras más suaves. Prefiramos el algodón con los alumnos con trastorno del espectro autista y todos nosotros sabemos mucho más cómodo. Hagamos higiene oral, por ejemplo. Vayamos introduciendo poco a poco a los alimentos con pajillas, con boquillas y texturas más densas. No dejemos al niño hasta los 6, 7 años solo con puré o con yogur, sino que aumentemos esa propiocepción oral poco a poco, cortando en trocitos muy pequeños primero, con un timer visual donde él tenga la idea de que va a comer eso un ratito, o cuánto tiempo puede comer. Esos niños que no tienen control, hacer pausas, dale un trago a tu agua, déjalo. Respiren esto, las maestras podemos ayudar mucho y también la familia. Demos rutinas de carga propioceptiva en casa, por ejemplo, que empujen objetos, que jalen, por ejemplo, cajas de libros, cargar mochilas con 5 o 10% de su peso corporal. Eso les ayuda a sentir cierta presión en su cuerpo. Juegos de saludar fuerte y luego de saludar suave, fuerte, suave, para que él alcance a entender estas distinciones. Masajes con toallas 10 a 15 minutos antes de salir y al llegar. Si es un niño que tiene mucho calor, pues démosle un masaje, una frieguita con una toalla fresca, y si es al contrario, pues con una toalla limpia, y llevemos a la escuela bolsas que puedan estarse enfriando para que bajen el calor del niño y no tenga que quererse desnudar para estar en el suelo. En cuanto a la ropa, la familia puede hacerse desensibilización gradual. Todos aprendemos, también los niños con trastorno, a tolerar cosas en nuestro cuerpo. Entonces podemos tener telas de otra textura y dárselas en la mano, tocar, otra vez retirar, tocar, retirar, ponerte una prenda con segundos y con el segundero marcando solo estos segundos y te la quitas. Con eso podemos ayudar al alumno. Buscar en la casa y en la escuela rincones calmantes que tengan menos luz. Buscar, si es un niño hipersensible visual, pues sus lentecitos oscuros. Estar en el aula en la parte más oscurita, en la escuela, en su casa también. Cortinas de esas de blackout. Mantas pesadas, música suave o ruido blanco, no la banda como dice el TikTok, reducir olores fuertes y ruidos impredecibles. Entonces, un asunto central, familias de alumnos con TEA, busquen la comunicación con la escuela, enseñen a la escuela todo lo que ustedes saben sobre su hijo, porque eso es una fuente invaluable para las escuelas, y escuelas, abrámonos a la escucha de las familias. ¿Qué hacemos los docentes en el aula regular, en los centros de atención múltiple? Bueno, pues hagamos prevención de conductas disruptivas que tengan que ver con esta sensibilidad. Conozcamos a nuestros alumnos, entrevistemos a las familias para saber qué le molesta y qué tolera a nuestro alumno con trastorno, y hagamos un mapeo sensorial. Una semana en el CAM, en la escuela, es suficiente para saber qué desencadena la conducta, qué desencadena ese que se lance al suelo o que se quite los zapatos o que se encuere. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el ambiente? Empieza a hacer calor, empieza a hacer frío, hay polvo, hay olores a algo. Ayudémosle con nuestros propios sentidos a saber qué está pasando y vayamos registrando el lugar, la hora y la actividad en un formato breve para ir haciendo hipótesis sobre lo que pasa. No nos demos por vencidos, no digamos, es que no se aguanta, ya le voy a traer aquí al monitor. No hagamos eso, démosle chance al niño, conozcámoslo y vayamos tomando notas y haciendo ajustes inmediatos. Entonces veamos si hay un ruido, si es al ruido, si es a lo visual. Tengamos nuestra propia rincón de autorregulación, que puede ser un tapete grande, un cojín con peso, algo que él pueda apretar, esas bolas que hoy se usan para apretar, y podemos tener tarjetas de comunicación, pictogramas donde le digo, niña, necesito una pausa. Entonces decía una de nuestras psicólogas, déjenlo salir a autistear. Entonces estos niños que andan así, lo deja salir tantito y va, y ya se regresa y ya puede seguir trabajando. Entonces démosle oportunidades a los niños y las niñas, los jóvenes tienen señales predecibles. Hagamos señales predecibles cuando es el momento de descansar y conozcamos a nuestro alumno para darle pausas que le puedan ayudar.
Las rutinas son fundamentales para los alumnos con trastorno del espectro autista, porque acuérdense que una de las funciones ejecutivas más afectadas en los alumnos con trastorno del espectro autista, pues es la flexibilidad cognitiva. Entonces, si tenemos jornadas, rutinas claras, predecibles y además gráficas, con apoyos gráficos, va a ser mucho más fácil. Hagamos dietas sensoriales escolares, es decir, cada 45 a 60 minutos demos de 3 a 5 minutos de propiocepción, que puede hacerse transportando libros en el aula o en la biblioteca, borrando el pizarrón con presión, con un trapo húmedo, por ejemplo, una pared de empujes de esas que se les marca con textura las manos, sillas de pared. En lo vestibular tengamos saltos controlados en Minitram y líneas del suelo para que los niños hagan saltos, evitemos que gire de manera excesiva y entonces demos de una actividad alternativa. En lo táctil, pues bandejas de materiales predecibles que él tolere, no es meterle la mano al niño, no es un objeto el niño. Entonces, tengamos varias charolas con arroz, con frijol, con pequeñas telas y vayamos viendo qué tolera. Y él, dejémoslo experimentar, no es un objeto, es un niño. Y el niño o el joven necesitan tener el espacio de la experimentación y ellos mismos van metiendo la mano. En el camp teníamos un pequeño que no toleraba la tierra ni la arena y cuando fue al vivero, que era un contexto que él entendía, él entonces fue capaz de llenar costales, de plantar plantas, de hacer lo que se necesitara. Entonces, para quienes se quitan la ropa o los zapatos, permitamos alternativas sensoriales, calcetines de compresión, plantillas texturadas, tener una zona de ajuste. Por ejemplo, puedes ir al baño y arreglar tu calcetín, o puedes ir al rincón de la calma y arreglar tu calcetín, hacer contratos visuales en clase, zapatos puestos o en la pausa, opción de descanso sin zapatos en el tapete, para todos, porque a todos nos encantaría en la escuela quitarnos un ratito los zapatos, a la maestra también se puede quitar sus tacones, sus zapatos, sus tenis feos, calientes, etcétera, y descansar un ratito de los zapatos todos. Y entonces vamos entrando a una rutina de regularización que parece natural y que está bien para las escuelas. A los que comen rápido y se atragantan, dar colaciones en el comedor escolar, tener horarios para dar ciertas colaciones a todos, no nada más a los de trastorno, porque las maestras tienen sus cacahuatitos ahí en una bolsa cada que tenemos talleres o cursos y los niños tienen prohibido comer en horarios. Entonces no pasa nada si vamos dando colaciones, ¿sale? Podemos tener algunos utensilios que regulen el ritmo. Por ejemplo, en vez de una cuchara normal, le damos una cuchara pequeña y entonces eso hace que coma menos y que tenga más tiempo para ir comiendo. Tener un timer, tomar la hora y ver cuánto tiempo puede comer, el modelado del docente, la hora del refrigerio en preescolar en los centros de atención múltiple es fundamental, que vayamos modelando. Así comemos, ¿verdad? Que así comemos al maestro que esté ahí, al niño, y entonces comemos todos despacio, masticando, pasando el bocado, etcétera. Bocado, hacemos una pausa, ahora trago, respiramos muy bien, otra vez, otra secuencia y así. En la participación académica, pues le podemos dar un asiento con estabilidad, pero con un cojín dinámico, estos cojines que hacen así y no pasa nada. Tareas de bloques con metas cortas, selección de herramientas, por ejemplo, lápiz pesado, tabletas, que ellos puedan manejar y pausas programadas. Podemos tener algunas cositas que tengamos listas para usar, por ejemplo, una tarjeta donde él pueda pedir presión profunda y reciba entonces apretones en su mano y en su hombro que sean consensuados con el niño y con la familia, o pueda ponerse su chaleco con algo de peso o una almohada pesada en tiempos muy breves y luego pueda seguir trabajando. A todos nos gustaría un apretón fuerte en algún momento del día. El semáforo auditivo es algo que el niño puede ir señalando ahí en un semáforo, un cartoncito que tú puedes poner y en donde el niño pueda decir, es mucho ruido, ponga el rojo, y eso lo puede hacer cualquier niño del grupo, o ponga el verde, estamos bien, y entonces la maestra le puede ir preguntando al grupo, ¿cómo estamos de ruido? Y eso enseña a los niños a autorregularse y la maestra gana en salud mental y los alumnos también. Bueno, ¿qué debemos evitar? Pues debemos evitar castigar o ridiculizar conductas de origen sensorial.
no son intencionadas, no es que el niño sea mal portado o un niño malo. Enseñémosle, por ejemplo, a desvestirse, quitarse zapatos, entonces mejor intervengamos con apoyos y no con sanción. Sobrecargar lo vestibular, por ejemplo, giros prolongados o táctiles caóticos, ayudémosle cargando, como ya hemos dicho. No hay recetas universales y cuando introduzcamos chalecos con peso, etcétera, sin indicación y sin medir el efecto, podemos tener problemas con eso. Entonces, es mejor que pidamos opinión a los neurólogos que tratan al niño y le digamos qué sugerencias nos da sobre el peso, sobre lo vestibular, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué hacen los directores de escuela? Pues tenemos una política de apoyos sensoriales de centro con criterios simples: cuándo, dónde, con qué objetivo y cómo se registra. Coordina el trabajo entre profesionales, por ejemplo, si el alumno asiste al neurólogo, a una terapia ocupacional o a cualquier otro tipo de apoyos, estar en contacto desde la escuela y estar en comunicación sobre estrategias que funcionan y no funcionan. Trabajar una formación breve de rigor, de cajón, de psicoeducación, que significa cómo nos formamos en cómo se siente y cómo nos sentimos, que tenga conceptos esenciales, rutas de apoyo, estudios de caso y cómo y cuándo registrar y cuándo derivar, y el monitoreo. En donde hay un alumno con trastorno del espectro autista, se sugiere registros quincenales de conducta, la lista de las intervenciones y palomeando las que ya hicimos, y si no hay mejora, pues hay que revisar el plan de intervención. ¿Cuáles son los señales de alerta en que tenemos que estar claros? Pues en atragantamientos frecuentes, en autolesiones o en regresión súbita de habilidades, y pues en eso hay que estar en contacto con los especialistas. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Bueno, las buenas prácticas están vinculadas a el trabajo del cuidado del niño y la aceptación del niño y sus características, el trabajo de estimulación sensorial con todo lo que les he dicho, y sobre todo, pues, la dignidad del niño. Y bueno, pues con esto cierro esta cápsula. Pedirte que veas al niño como una oportunidad de aprender sobre el ser humano y que tengas mucho éxito. Gracias por estar aquí. Te dejo aquí alguna bibliografía que puede serte útil y que está libre en la red. Te mando un abrazo y te deseo mucho éxito con estos alumnos. Gracias.